¿Estás dispuesto a escuchar hoy la palabra? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Sí? Bueno, hoy quiero traerte una palabra que a mí, un mensaje, un texto que siempre me ha impactado mucho acerca de Jesús. Y siempre me ha impactado mucho porque es un momento donde a Jesús no lo ves como normalmente lo ves a lo largo de todo el Evangelio. Es un momento que a lo mejor si tú estuvieras allí en ese momento dirías, ¿qué está pasando aquí? Esto me descuadra un poco. Pero si vas a la palabra y analizas la escritura como hicieron los discípulos, te vas a dar cuenta que también tiene sentido. Así que quiero que hoy me escuchen porque vamos a ver un texto interesante. Y quiero que me acompañe a Juan, capítulo número 2, versículo 13. Y creo que todo lo que estamos viviendo en este tiempo es muy importante que entendamos lo que hoy vamos a hablar, porque está relacionado con todo lo que estamos hablando en este tiempo. El Señor nos está hablando de una manera muy especial. Pero necesitamos recordar, poner en práctica algunas cuestiones que son fundamentales. Y no va a haber grandes cosas de Dios sin esto que hoy vamos a hablar. Y yo estuve meditando en los mensajes que se han compartido esta semana atrás, que aunque no estuvimos la semana pasada, puesto que estamos en Barcelona predicando, sí escuchamos el mensaje también. ¿Lo tienes? Juan capítulo 2, versículo 13. Amén. Amén. Sí. Muy bien, pues dice así. Ponle atención a esto. Estaba cerca la Pascua. Estaba llegando el tiempo de la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas allí sentados. Y fíjate lo que dice. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo, ¿a quiénes? A todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto está en el Salmo 69. Y dice la palabra, versículo 9. Y ahora leemos el versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó todo de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y leyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Acompáñame un momento a Marcos capítulo 11, versículo 15, porque quiero darte algunos detalles que me gustan que dicen en este mismo texto. Sabéis que el Evangelio de alguna forma están conectados, narrando la historia de Jesús, pero a veces hay detalles que no están en un Evangelio y sí están en otro. Marcos capítulo número 13. Marcos 11, perdón. Creo que sí, Marcos 11, versículo 15. Y dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Fíjate este detalle: a los que vendían y a los que compraban. No era solo a los que vendían, sino también a los que compraban. Y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Fíjate, no es solamente que los echó, no solamente fue a los que vendían, sino también a los que compraban. Y no solamente eso, sino que se paró delante y dijo: aquí no pasa nadie que tenga algún utensilio, alguna cosa de esta que habían comprado, por decirlo así. Y fíjate el versículo 17. Y les enseñaba diciendo, y esta frase me encanta: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho, ¿el qué? Cueva de ladrones. Para entender este texto, tú y yo tenemos que irnos primeramente al contexto. Y es muy importante que entendamos lo que está ocurriendo. Fíjate, está llegando el tiempo de la Pascua, ¿vale? Cuando hablamos del tiempo de la Pascua, para que me entiendan hoy, actualmente hablaremos también de lo que es ese momento del sacrificio, ese momento donde Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Hoy participamos de la Santa Cena, como esa Pascua, pero
ellos están en ese antiguo pacto donde hay que ofrecer sacrificio. Entonces muchos extranjeros, muchos que eran creyentes de alguna forma, pero iban al templo ese tiempo. Era un tiempo especial donde ellos ofrecían sacrificios conforme a la ley, conforme a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y esos sacrificios tenían que llevar un animal. ¿Sabéis esto, verdad? Tenía que llevar una paloma. Ahí hay diferentes animales que se narran, ¿no? Ovejas, bueyes. ¿Y qué ocurría? Que ese animal tenía que tener una serie de características. No podía ser cualquier animal. Tenía que ser un animal puro, intachable, correcto, delante de Dios. Entonces la persona iba al templo, entregaba su animal, el sacerdote lo sacrificaba y de alguna forma pues permitía, ¿no? ese agradecimiento, ese perdón, esa expiación, aunque no era total, ¿no? Pero ellos tenían que llevar su animal. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegaban al templo, se encontraban en la parte de los gentiles, que le llaman en el templo, había un montón de puestecitos. Yo me lo imagino siempre, sin que me lo tome a mal, pero como el mercadillo, ¿no? Así muchos puestecitos puestos. Y entonces ahí pues había el puesto de las palomas, el puesto de la oveja, el puesto de no sé qué, el puesto de... Y también estaban los campistas. Que eran los campistas, los que hacían el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que en el templo no se podía ofrendar con cualquier moneda. Y esta gente te hacía el cambio a la moneda de los judíos. Anda. El problema es que se llevaba un interés muy alto. Y el tema es que al final había allí dos personas que son, digamos, los sacerdotes en aquel tiempo, Anás y Caifás, y ellos lo que habían hecho era pactar con esta gente que si esta gente, estos mercaderes, le daban dinero, ellos decían, los sacerdotes que estuvieran haciendo sacrificio, que el animal que tú trajese no era correcto. Por lo tanto, tenías que comprar uno de estos animales que sí eran correctos. ¿Me entendéis la cuestión? ¿Qué pasa? Que tú llegabas después de 40 kilómetros con tu ovejita, con tu no sé qué, y te decían, esto no vale, porque tiene, y te sacaban cualquier excusa. Ve al puesto de tal persona y compra allí. ¿Qué pasa? Que el precio era mucho más alto. En otras palabras, habían hecho de las cosas de Dios un negocio. Es triste, pero esto es una realidad. Toda aquella persona que venía con una intención, con un corazón dispuesto a hacer su sacrificio delante de Dios, tenía que pagar. Si tú recordarás, ¿no? O a lo mejor te viene a la mente, ¿no? Este momento también, donde dice que en un momento determinado la iglesia empieza a pedir dinero para comprar indulgencia, para comprar la salvación. Y hay un hombre que se levanta, un tal Martín Lutero, que dice, esto no agrada a Dios. Entonces él dice esa frase, ¿no? El justo por la fe vivirá. La fe. Jesús está viviendo algo parecido en este momento. Y es interesante que lo que Jesús hace al llegar allí es hacer un caos. Jesús entra con sus discípulos, yo no sé si iban cantando, si iban charlando, pero cuando Jesús ve el panorama, lo que empieza es a levantar las mesas. Dice que toma estas palabras, que se me fue, un azote de cuerda, ¿no? Y empieza a tirarlo todo, a destruirlo todo. Y él dice una frase muy interesante, dice, mi casa la habéis convertido en cueva de ladrones. Hay otra parte que dice, el celo de tu casa me consume. Si has escuchado eso, ¿verdad? Y yo pensaba en esta palabra, celo, porque hoy día también hablamos de esto, ¿no? De los celos. Y cuando tú analizas la palabra celo, hay, por decirlo así, dos tipos de celos. Están los celos pecaminosos que tienen su origen en la codicia, en desear algo fuertemente para mí. Pero también hay otro tipo de celos. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, lo voy a leer rápidamente, el versículo 11, dice esta palabra. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Y el apóstol Pablo utiliza esta misma palabra, celo. Tengo celo por vosotros. Tengo celo por la iglesia, por presentar una iglesia pura delante del Señor. Y cuando hablamos de este celo que está hablando Pablo, es un amor ardiente, es un amor que no busca interés personal, sino que busca el interés incluso de los demás. Es un celo que cuida. La palabra, si tú buscas celo en el diccionario, lo primero que habla es cuidado y diligencia. Jesús no está, como se dice, buscando lo suyo. No es una cuestión de codicia, es una cuestión de cuidado, es una cuestión de respeto, es una cuestión de amor que Él tiene por la casa del Señor. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú te conviertes en esta iglesia y te bautizas en esta iglesia, y ese día, como hoy, que va a haber bautismo, es un día hermoso y todos cantamos y alabamos a Dios, y tú dices, wow, mi iglesia es la mejor. ¿Cómo se predica la palabra? ¿Cómo tenemos un tiempo de alabanza? Y ahora resulta que por trabajo te vas 5 años fuera. Y al cabo de esos 5 años vuelves. Y te encuentras de que ya no se predica la palabra, de que ya no hay oración, de que esto se ha convertido en un club social donde nos sentamos y bueno, comemos juntos y donde, pues no sé, contamos, vemos películas, imagínate, cualquier cosa. Y tú llegas después de 5 años con tu amor por Dios, pero también por tu amor a la iglesia, por tu amor a tu hermano, y llegas con la ilusión y te encuentras eso. ¿Qué sientes en ese momento? Bueno, sale en teoría ese celo, ese amor que dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué han hecho? ¿Por qué han dejado la palabra y se han puesto a ver películas? Sale el celo. Porque tú amas las cosas de Dios. Porque tú amas a Dios. Y porque tú entiendes, no es tanto el lugar físico, pero entiendes que aquí nos reunimos para adorar y alabar al Señor, y que el centro de todo lo que hacemos aquí, ¿saben quién es? ¿Quién? Jesús. Él es el centro de todo lo que hacemos. Y cuando Jesús llega al templo y se encuentra con que el centro no es Dios, sino que el centro son ellos mismos, ahí sale ese celo. Y Él empieza a hacer algo que tú podrás pensar, wow, Jesús no solía ser así. No, pero si analizas, Jesús en muchos momentos también era así. Y daba palos, ¿no? Como decimos aquí. Y sobre todo, ¿a quién se lo daba? A los fariseos. El Salmo 69:9 es el texto que dice que los discípulos recuerdan. Y como te digo, el templo, estamos hablando del lugar donde habita la presencia de Dios. Ahora, yo lo llevo porque Jesús, si te fijas, también hace este punto interesante de que Él dice, destruiré el templo, y dice, y será edificado, ¿no? Destruiré el templo y será edificado. Y entonces dice que ellos están pensando en el templo y Jesús está pensando en su vida. Y la Biblia también nos dice, en ese texto tan interesante que tú y yo conocemos, que dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Pablo nos recuerda esto mismo, que somos templo del Espíritu Santo. Y Pablo le dice a los corintios, empieza diciendo esta frase, ¿o no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Es como si en otras palabras dijeran, ustedes saben muy bien que su vida es templo del Espíritu Santo. Y algo que yo veo, y algo que quiero relacionarte en esta mañana, es que quizá nuestra vida pueda ser como ese templo, que no se ha llenado de adoración, que no se ha llenado de palabra, que no se ha llenado de alabanza, sino que se ha llenado de trapicheo, de negocio, de codicia, de cosas que tienen que ver con mi yo y no tienen que ver con Dios. Y lo que Jesús está haciendo, si tú lees el texto, el titulito de nuestra Biblia, viene esta palabra, la purificación, la limpieza. En otras palabras, lo que Jesús está reclamando es la santificación de ese lugar. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo está nuestra vida con relación a la santidad de Dios? Cuando yo analizaba todo esto y estudiaba esta cuestión,
me doy cuenta de un detalle interesante en la Biblia, y es que el celo por Dios, el amor por Dios está conectado con la santidad de Dios, y la santidad de Dios está conectada, escucha esto, con la segunda venida de Cristo. Por eso Pablo decía esas palabras, mira, te lo vuelvo a leer, porque os celo con celo de Dios para presentaros con una virgen pura a Cristo. Pablo habla de su celo, Pablo habla de esa santidad, esa purificación, y habla de esa venida de Cristo. El cristiano, tú y yo, estamos llamados no solamente a asistir, no solamente a decir que somos cristianos, sino a tener una vida santificada. Una vida que glorifique a Dios. Una vida que camine en la voluntad de Dios. Una vida que honre con todo lo que hagamos, con todo lo que decimos, con todo lo que pensamos. Honre a Dios. Yo sé que cuando estoy diciendo esto, tú puedes decir, wow, pero es que yo a veces fallo, yo a veces peco. Claro, todos pecamos, todos fallamos. Pero la diferencia está en cuando yo dejo que eso gobierne mi vida, o cuando yo trabajo constantemente, reviso mi vida día a día para tener una vida que glorifica a Dios, una vida de santidad. Fíjate que la Biblia, varias cositas rápidas, nos habla de que Dios es un Dios santo. Y yo creo que es el atributo más relevante en toda la historia que tú puedes ver. Porque si Dios no fuese santo, por ejemplo, ¿dónde estaría la justicia? Quizá habría injusticia. Si te fijas, cuando Dios crea al hombre, lo crea en un lugar santo. ¿Y cómo termina la Biblia? En un lugar santo. Es interesante que Dios ante el pecado hace dos cosas: o lo destruye o se aleja. Por eso tú puedes ver en la Biblia casos como el caso de los hijos de Aarón, que dice que ofrecieron fuego extraño, entonces dice que vino fuego del cielo y los consumió. Pero también puedes ver el caso de Adán y Eva, como cuando ellos pecaron, dice que la presencia de Dios se alejó. Dios no habita, hermano y hermana, con el pecado. Dios no habita con el pecado. Dios no tontea con el pecado. Y Dios desea que tú y yo tampoco habitemos con el pecado, ni tonteemos con el pecado. Hay un principio muy claro en la palabra, y se dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y es: sed santo porque yo soy santo. Y esto es un principio que la iglesia debe recordar. Pero muchas veces hay cristianos que empiezan a tontear con el pecado. ¿Y saben lo que ocurre? Hay una serie de cosas que ocurren cuando una persona empieza a tontear con el pecado. Yo no soy adivino, yo no soy profeta en ese sentido, pero tú puedes ver cuando una persona está tonteando con el pecado, aunque no sepa que está tonteando con el pecado. ¿Sabes cómo? Te voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, esa persona pierde la motivación por las cosas de Dios. ¿Qué le pasó a los cambistas? ¿Qué le pasó a los mercaderes? Perdieron la motivación por las cosas de Dios. Se centraron en su propia motivación. Aquel que está tonteando con el pecado pone su atención en otras cosas que no es Dios. Empieza a encontrarse mal. Pierde el temor a Dios. Pierde el temor al pecado. Lo que antes decía, esto nunca lo haré, ahora empieza a tomarlo, inclusive lo disfruta. Pierde el temor a la mentira, porque ya no quiere la verdad. Mucha gente que tontea con el pecado empieza a utilizar mucho el recurso de la mentira. Pierde el gozo del Señor. Oye, esto es muy interesante. Yo he visto personas que tú vas dándote cuenta que ya su rostro cambia. Ya no tienen el mismo gozo de alabar a Dios, de cantar. Hay un cambio cuando empiezan a tontear con el pecado. Y una de las cosas también que ocurre es que pierden la perspectiva de que un día, fíjate esto, tendrá que dar cuenta delante de Dios. Hace poco alguien me decía una frase que me impactó. Una persona que se supone que conocía al Señor, pero ahora ha descuidado su santidad, ha descuidado su comunión con Dios, y me dice:
me dice esta pregunta. Me dice, oye, ¿a ti te va bien tener un mentor en tu vida? Y yo le dije, sí, me va bien, y la verdad que lo agradezco. Me dice, pues algún día buscaré yo uno. Y me sorprendió esa frase, algún día buscaré yo uno, pero no me lo decía como, no encuentro ahora mismo, estoy buscando, no, como algún día no sé, dentro de un año, dentro de 2 años. Y yo decía, ¿pero por qué? Bueno, porque ahora mismo quiero disfrutar de la vida que tengo de pecado. Cuando una persona ama a Dios, dice, yo tengo que estar, voy a dar este ejemplo, ¿no? Bajo autoridad, alguien que pueda ayudarme, alguien que pueda corregirme, alguien que pueda enseñarme. Pero cuando tú realmente no tienes ya ese temor a Dios, cuando tú estás tonteando con el pecado, dices, más bien no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y cambias tu visión totalmente. Y hay síntomas de que una persona se aleja de Dios. Pero escúchame, algo que quiero decirte esta mañana es que la santidad no es una opción, no es una opción. Es una responsabilidad, es una obligación y es una necesidad que tú y yo tenemos que trabajar en nuestra vida. Hebreos 13:12, si me puede acompañar, dice algo muy interesante sobre la santidad. Hebreos 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, fíjate, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para santificar. La obra de Jesús también tiene el objetivo de santificar. Y cuando una persona no entiende esto, no vive esto, también está despreciando la obra de la cruz. También está despreciando algo que Cristo conquistó para nuestra vida. Primera de Pedro 1:13, del 13 al 25 también nos habla de esto. Quiero leerlo rápidamente. Dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjate, dice, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí está hablando de la venida de Cristo. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Te das cuenta? Una vez más, la santidad está conectada con la venida del Señor. ¿Y cuánto anhela la venida del Señor? Pero ¿cuánto estamos caminando en esa santidad? Porque al final la santidad también tiene que ver con preparar nuestra vida para aquel que está por venir. Como decía antes Pablo, esa novia que se prepara para ver a su esposo, una novia limpia, pura y sin mancha. Por eso, hermano, es muy importante que tú y yo entendamos, esto también hay muchos textos, pero por cierto no lo voy a leer, pero es este principio. Es muy importante que entendamos que la santidad está asociada con esa esperanza de la eternidad. Y la santidad es un estilo de vida que manifiesta que una persona está velando, que una persona está comprometida, que una persona está consagrada para Dios. La palabra santidad muchas veces se relaciona, y la Biblia lo relaciona con perfección, pero solo lo relaciona con relación a Dios. Tú y yo no vamos a ser perfectos nunca. Y el problema es cuando tú y yo miramos la santidad como perfección. Tengo que ser perfecto para bautizarme. Tengo que ser perfecto para, no sé, para predicar. Tengo que ser perfecto para estar en alabanza. Tengo que ser... Y no, es una mentira del diablo. La santidad tiene que ver con una palabra que es apartado para Dios, consagrado para Dios. Yo decido guardar mi vida para Dios. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imagínate que yo hoy salgo de viaje solo y me voy un mes, no sé, a Estados Unidos, vamos a poner el caso. Me voy solo, sin mis hijos, sin mi esposa, me voy solo. Quizá yo, voy a poner este caso, podría allí decir, bueno, pues como nadie me está viendo, como mi esposa no está aquí, pues yo puedo ser infiel. Total, ¿quién se va a enterar? ¿Quién va a saber? Pero uno dice, no, yo tengo un pacto, yo tengo un compromiso.
Y aunque ella no esté aquí, yo tengo mi pacto, mi compromiso con Dios. Eso tiene que ver también con la santidad. Porque muchas veces nos pasa que parece que entre comillas, entendeme, como Dios no está aquí, como no lo ve físicamente, decimos, bueno, no pasa nada que haga ciertas cosas. ¿Quién se va a enterar? No pasa nada que tenga una doble vida. ¿Quién va a saber? Obviamente Dios lo sabe. Pero tú y yo tenemos el compromiso y la responsabilidad de guardar nuestra vida hasta la venida de Él. Nadie ha dicho que vaya a ser fácil. Nadie ha dicho que no vayas a pecar. Pero en mi corazón, en mi mente, en mi fuerza está el deseo de vivir una vida que glorifique a Dios. Una vida de santidad. Fíjate que Jesús tenía una buena problemática con los fariseos. Y Él le dice estas palabras: vosotros por fuera estáis muy blanquitos, muy limpios. Porque los fariseos y toda esta gente eran de cumplir la ley, intentar cumplir la ley, o decían que cumplir la ley, y ser legalistas. Y decía a la gente, no, es que tú no haces. Y Jesús le dice, pero por dentro estáis podridos, estáis sucios. Muchas veces ponemos la mirada y creemos que la santidad es lo que se ve. Y claro que tiene que ver con cosas que también se ven, en la forma de vestir, por ejemplo, en la forma de hablar, por ejemplo. Pero no es todo lo que se ve, sino también lo que hay en el corazón. Por eso Jesús dice cosas tan interesantes como aquel, dice que codicia a una mujer que no es la suya, está pecando. La santidad es algo en lo que tú y yo tenemos que vivir. Es algo que tú y yo tenemos que practicar. Es algo en lo que tú y yo debemos de cada día trabajar. Ahora, es muy importante que entiendas esto. Y creo que alguna vez lo hemos dicho, pero la santidad no es algo que tú puedas generar. Tú jamás vas a generar santidad. La santidad viene cuando tú consagras, apartas, te acercas más a Dios. Cuanto más cerca estés de Dios, más lejos vas a estar del pecado. Y esto es una realidad. Si tú tienes problemas con el pecado, acércate más a Dios. Acércate más a su palabra. Rodéate de un ambiente que glorifique a Dios. Esto nos acerca a Él. Y esto nos hace caminar en la vida de santidad. Algo que algunos han vivido aquí. Te voy a dar este ejemplo muy sencillo. Muchos los que, aprovechando del campamento, ¿no? ¿Puedes estar en el campamento de Peniel? Sí. Yo te conocí a ti. Sí. Bien. Pues el campamento Peniel ahora ya se hace en otros lugares, pero antes se hacía en Peniel. Bueno, sí, claro, estaba ahí también. Y algo que ocurre en Peniel muy interesante es que no hay cobertura. No hay cobertura. Así que vamos a ir a Peniel, al retiro de iglesia, y no hay cobertura. No sé si ya hay, pero bueno. La cosa es que, Marta también está ahí, la cosa es que cuando tú ibas allí, a lo mejor tú ibas, pues yo qué sé, con tus luchas, con tu historia, pero en estar allí 9 días, porque eran 9 días el campamento, a piñón, culto, talleres, ambiente cristiano, culto, talleres, oye, salías diferente. Yo veía gente que entraba allí y estaban hechos polvo, en plan, pues, un montón de movidas, de cosas, y los primeros días eran complicados, pero luego el Señor iba obrando en su vida. Y había, por ejemplo, había gente que dejaba de fumar en el mismo campamento. Había gente que a lo mejor dejaba de hacer ciertas cosas. Había cambio. Y a lo mejor había cambios que ellos mismos decidían hacer, pero también había cambios que el Espíritu Santo iba haciendo en su vida. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es disponerse al Señor. Espero que no me caiga. Dejar su vida en manos del Señor. Cuando tú y yo dejamos nuestra vida en manos del Señor y decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame a tener una vida santa, una vida lista, una vida preparada para cuando tú vengas. Yo te aseguro que el Señor empieza a trabajar en nosotros. Pero esto es una cuestión, escucha, de cada día. No es una cuestión de un día, un domingo, no es una cuestión de una semana, es una cuestión de cada día. ¿Qué pasaba con muchos jóvenes que terminaban el campamento? Volvían a cierto ambiente, no se rodeaban de ambiente que correspondía, no leían la palabra, no pasaban tiempo con Dios y otra vez volvían al pecado.
cuanto más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos del pecado. Y yo quiero ir terminando con una idea que meditaba, y es la siguiente. Hemos dicho que el templo podemos verlo también como nuestra propia vida, ¿verdad? Y lo que Jesús está diciendo, oye, esto lo habéis convertido en una cueva de ladrones, cuando esto es un lugar santo. Ahora yo te hago una pregunta, y esta es la parte interesante. Si Jesús viniera hoy aquí, se pusiera delante tuya y empezara a chequearnos a cada uno de nosotros, a analizarnos, y tuviera que decir una cosa u otra, ¿qué crees que diría de tu vida? No vale puntos medios. O Jesús dice, fíjate, casa de oración a las naciones, o dice cueva de ladrones. ¿Qué diría Jesús de tu vida? No hay punto medio, Jesús está siendo radical en esto. O casa de oración a las naciones, o cueva de ladrones. Y esto me confrontaba a mí primero. Yo decía, Señor, yo quiero ser una casa de oración a las naciones. Porque cuando habla de casa de oración a las naciones, yo estoy viendo algo que es importante, y es que hay un propósito que tiene que ver con la expansión del Evangelio, que tiene que ver con poder alcanzar a otros, que tiene que ver con la salvación también de otros, a través de mi vida. Pero cuando yo veo la cueva de ladrones, veo también un propósito, y es yo y yo. Por eso Jesús se puso como se puso, porque ese celo está relacionado con la santidad, y la santidad está relacionada con la esperanza de la venida de Cristo. Y fíjate qué interesante, que Jesús no solamente le regañó a los que vendían, sino también a los que... ¿Quién tenía la culpa ahí? ¿Los que vendían o los que compraban? Los sacerdotes que no permitían. Pero Jesús dice que no dejó ni a los que vendían ni a los que compraban. Y esto me habla de algo importante. Muchas veces en el tema, por ejemplo, hay un tema muy interesante, y es el tema de la trata de personas. No sé si habéis escuchado este tema de la trata. Y el tema de la trata no solamente es los que venden, sino los que compran. Por ejemplo, la pornografía. La gente dice, no, es que la pornografía está expuesta, pero es que no es solo el que lo pone, sino también el que lo consume. Por eso se genera esto. Y algo importante es que muchas veces ante el pecado, nosotros somos tímidos también. Muchas veces hemos pecado y echamos la mirada a un lado. Y decimos, bueno, no soy yo el que lo está haciendo. Pero al final también estamos involucrados. Porque Jesús, escucha, no viene solamente a buscar una vida de santidad, viene a buscar una iglesia. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, de exhortarnos, de corregirnos, de ayudarnos. Porque Cristo viene por su iglesia. Y Él está buscando una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia que camine en santidad. Y qué bueno es cuando hay personas a nuestro alrededor que nos ayudan a caminar en santidad. Sí, a veces no nos gusta, ¿verdad? Pero qué bueno es cuando alguien, como Pablo, les decía a la iglesia de Corinto, os celo tanto que deseo y trabajo para que vosotros viváis en esa pureza hasta la venida de Cristo. Hoy la invitación que quiero hacerte es entender esto. El amor a Dios se manifiesta en esa vida de santidad. Y una vida de santidad es una vida que vela, que espera hasta la venida de Cristo. Y tenemos, hermanos, que entender que muchas veces podemos vivir momentos buenos, momentos de culto, de bendición, podemos disfrutar mucho, pero ¿y cuándo nos vamos a nuestra casa? ¿Y cuándo salimos por la puerta? ¿Y cuándo nos relacionamos con otros? ¿Hay santidad en mi palabra? ¿Hay santidad en mis acciones cuando yo estoy solo en mi casa? ¿Hay santidad en mis acciones? ¿Estoy glorificando a Dios en mi trabajo?
Esto es un trabajo de cada día. Y tú y yo, cada día tenemos que presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, hoy quiero caminar en santidad. Hoy me acerco a ti porque necesito que tú me ayudes a vivir en esa santidad. Señor, yo sé que no soy perfecto, pero sé que con tu ayuda puedo. Deseo agradarte. Deseo ser esa novia que se cuida para la venida de ese novio. Y qué bonito es esto, entender que un día Él vendrá y nosotros diremos: aquí estoy preparado, estoy listo. Y lo que más he anhelado en este tiempo es poder verte cara a cara, es poder estar contigo. Y por eso he guardado mi vida, he guardado mi corazón, he guardado mi boca, he guardado mis manos, porque vengo a ti. Ponte de pie, vamos a